Un saludo muy especial a la audiencia de la radio, de la televisión y del internet, dándoles la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática que les traemos en este día miércoles 2 de febrero, aprovechando para hacer algunos cuantos anuncios, como por ejemplo el de esta noche a las 7:30, que nos corresponde reunirnos para orar y testificar en esa noche de oración y testimonios que hacemos los miércoles a las 7:30, en la iglesia central de Irving, como también en la iglesia de Fort Worth, Texas. Están invitados, hermanos, no falten, reciban la bendición a media semana. También este sábado que viene voy a tener el privilegio de predicar en la iglesia central de Irving. Así que animamos a los que ven el canal 52.7 en el área de Dallas y Fort Worth para que vengan a nuestra iglesia en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Ahí nosotros estamos, hermanos, rentando en ese templo y les invitamos este sábado, donde por la gracia de Dios tendré el privilegio, como dije, de predicar la palabra de Dios. Otra vez hago el llamado que siempre traigo aquí a los televidentes, radioyentes e internautas a que nos ayuden colocando en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones para tener esos recursos y pagar así la televisión en los 4 canales que tenemos rentados en señal abierta y también la radio en señal abierta, y también hacer la obra misionera médica en Shepherd, Texas. Diezmos, ofrendas y donaciones son bienvenidos acá, agradecidos con los que nos han apoyado hasta ahora y los que lo hagan igualmente, se los agradecemos. El número para más información y utilizar cualquiera de las formas que ustedes ven en la pantalla es 214-881-4029. Con gusto este servidor les dará datos, información de cada una de las formas de cómo pueden ustedes aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí. Hermano Ángelo Barrio está aquí conmigo nuevamente. ¿Cómo está esta mañana? Estamos bendecidos, pastor. Gloria a Dios que hoy tenemos el privilegio de vivir y estar en este servicio, que es un servicio para Dios. Amén. Nosotros siempre les recomendamos la lectura de la palabra de Dios. Los hacemos siempre con el interés de que usted crezca en la palabra. Estamos estudiando Romanos 7, pero ya el día de hoy vamos a ver que vamos a entrar unos versos en el 8. Así que le animamos. Y siempre recomendamos nuestro canto para la semana, y es Salvador, a ti me rindo. Así que, pastor, le damos gloria a Dios porque amén, ya hoy no hay condenación. Así es. Hoy ya estamos glorificándonos, por eso decimos gloria a Dios. Amén. Así que vamos a orar para comenzar esta lección. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Al abrir tu palabra, Señor, siempre es un gozo encontrarnos contigo, que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, ponerla en práctica. Hacemos una oración extensiva para todo el que nos escucha y nos ve. Queremos que tú seas con ellos, visítales, acércate a ellos hoy y hazles sentir tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ayer nosotros mirábamos cómo Pablo decía, más gracias doy a Dios, decía, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí había encontrado él la salida a su situación. ¿Cuál situación? A la situación de condenado en la cual él se encontraba. Condenado a muerte por ser un transgresor de la ley de Dios. Él ahora encontraba la salida. Y en esa misma, digamos, sintonía, la lección de hoy dice, por lo tanto no hay condenación. ¿Por qué? Porque si Cristo es la salida, Él se ha encargado ya de esa condición en la cual se encontraba Pablo y nos encontramos también nosotros cuando, desobedeciendo la ley de Dios, caemos en pecado y por lo tanto somos muertos. Así que vamos a ver cómo es esto de que ya no hay condenación. Tras la entrega total de la mente a Cristo, ¿qué podía declarar Pablo y también los primeros creyentes adventistas en última instancia? Aquí encontramos un texto, siempre Romanos 8 ha sido uno de mis textos o mis párrafos favoritos. Y aquí encontramos que comienza con, para mí, lo más precioso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús,
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, pastor, aquí esa ha sido la esperanza en la que descansamos todos nosotros, que no hay condenación para nosotros. Pero sería bueno leer el verso 25 del 7, porque Pablo comienza dándole un ahora pues. Eso quiere decir, vamos a ver qué dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y ahí entramos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros en esa esperanza descansamos, en la esperanza de que el que acepta esto por fe, no hay condenación para él. Y en esa esperanza descansaron también todos nuestros pioneros de la iglesia. Sí, definitivamente que esto es vivir con éxito. El hecho de que ya no estemos más condenados. El hecho de que ya no haya más muerte eterna para nosotros, porque Cristo ha pagado la deuda. Amén. Porque Cristo ha hecho, hermanos, posible la liberación de esa condenación. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por lo tanto, como dice el título de la lección para la semana, eso es tener éxito. Amén. Bueno, así nosotros miramos que es la forma de declarar Pablo su experiencia ahora, su nueva situación, y también, como dice acá, los primeros creyentes adventistas. ¿Por qué razón? Por lo que dice el don profético. Aquí lo dice claro, vamos a leerlo. Al serle revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecadores por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Eran lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. El conflicto de los siglos, página 455. Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios lo apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y en tiniebla. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimiento. Esta cita Romanos 8 en el comentario. Romanos 8, página 406-9. Pero mire qué bonito. Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecadores de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Así que, siendo así, hermanos, ¿qué corresponde? Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, abrirle nuestro corazón, dejarle a Él que gobierne nuestra vida. Porque, hermanos, esto es lo que nos libra de condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nos podemos sentir condenados, nos podemos sentir que no tenemos esperanza cuando no está Jesús en nosotros. Pero para el que tiene a Cristo en su vida, todo cambia. La vida la ve diferente, sabe de que hay algo mejor. Por eso es que animamos a aquellos que nos están viendo
a que se rindan a Jesucristo. Aquellos que van tal vez manejando el automóvil y tal vez por coincidencia o no sé, por curiosidad, se quedaron escuchando la 990M en Dallas, Texas. Les decimos, entréguense a Jesucristo. Amén. Rindan su vida a Él. No se sientan más condenados por el pecado. No se sientan más destruidos, porque en Cristo hay esperanza. Él nos liberta. Él nos libra de esa condenación del pecado. Y fíjese, pastor, ahí en esa misma cita dice, no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y en tinieblas. Y eso lo comentábamos en varias lecciones atrás, que a veces ay, que yo estoy perdido, y andamos siempre con el saco de la culpa. Exacto. Por eso es que en estos capítulos Romanos se hace tan a veces quizás un poco complicado, y es porque Pablo él mismo en su vida aceptó esto, y él se hace una radiografía personal, que es lo que nosotros vemos, y parece que Pablo está contándonos a nosotros su historia personal, diciendo, hey, ya yo no me siento, yo no me siento pecador, ya yo me siento libre, ya yo me siento perdonado. Pero no solamente se queda ahí el último párrafo, sino dice, marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Y ahí es un tema que pudiéramos desplazarnos, porque hay algunos que, ay, yo soy tan, ay, esa no es la prueba de verdadera humildad. No. A veces usted puede ser muy orgulloso en su propia humildad. Sí. Entonces, eso es lo que puedo yo resaltar en este día. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimiento. Y eso es lo que Pablo presenta ahora en el capítulo 8. Por eso él comienza diciendo, no hay condenación. El otro día me llamaba una persona y me decía, ¿cómo hago? Fíjese que yo cometí unas cosas en mi vida que yo las considero desagradables delante de Dios. La verdad, yo me he arrepentido. De verdad he tenido una gran pena con mi Señor porque hice esas cosas. Y quiero que sepa de que pues yo me volví a bautizar, estoy en la iglesia, pero no puedo superar el hecho de haberle fallado a mi Señor. Eso está en el pensamiento, eso está constantemente en mí, y yo no sé qué hacer. Dígame, por favor, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, aquí solo hay un problema, y es que la que no se perdona es usted misma. Jesús le perdonó. Amén. Jesús ni se acuerda ya más de sus pecados. Él prácticamente los lanzó a lo profundo del mar, y usted los tiene aquí todavía con usted. Usted no tiene fe en que el perdón de Dios es real. Crea por fe que Dios la perdonó. Amén. Y no siga más mortificándose, no siga más recordando lo que hizo, porque el Señor ya ni se acuerda de eso. El Señor ya le perdonó. Es usted la que necesita perdonarse. Y entonces traté de animarle, porque lamentablemente, hermanos, así es como el diablo tiene a muchos como esta persona, que siguen mortificándose, siguen condenándose, siguen con aquella carga de pecado que ya confesaron, que ya le dijeron al Señor, perdóname. Mira, mi hermano, una vez tú le dices al Señor que te perdone por algo, ya te perdonó el Señor, créelo. Solamente haz aquello que dijo Cristo, vete y no peques más. En otras palabras, no lo vuelvas a hacer. Pero si tú ya no lo volviste a hacer, y eso es nada más un recuerdo que queda ahí horrible en el pasado, hermano, hermana, cada vez que te venga el pensamiento, ay, pero lo que hice, dile tú al diablo, no me atormentes, porque mi Cristo ya pagó por mí ese pecado. Amén. Él ya me ha perdonado y Él ya me ha liberado. Dile así. Amén. Y declárate libre en Cristo. Ya no hay más condenación. Amén. Bueno, ¿dónde encontramos liberación del pecado y cómo halló Pablo liberación de las pasiones pecaminosas? Aquí vamos a hacer un contraste entre tres diferentes textos. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos ahora a leer el 7:5.
7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Ahora vamos a leer el 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, pastor, claramente de nuevo lo que hemos venido repitiendo en estas últimas 2 semanas. Aquí fácil encontramos, voy a leer de nuevo el 8:3 porque creo que por ahí debemos comenzar. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo, a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí el pastor acaba de hacer un relato muy cierto. Hermanos, ¿dónde podemos encontrar liberación? Fácil. Usted tiene que creer en esta promesa y tiene que creer en el Hijo de Dios y perdonarse y creer que Dios puede hacer la obra. Amén. Sí, mis hermanos, ustedes pueden ver de que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que hay que disfrutar esta libertad, hermanos. La justificación por la fe de eso se trata, de que eres libre en Jesús, que eres una persona ya libre de condenación. Por supuesto, miren ustedes, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que corresponde ahora, hermanos, es andar conforme al Espíritu. Amén. Y el que anda conforme al Espíritu, ese anda libre todo el tiempo. Amén. Así vemos que la liberación del pecado se encuentra solo en Jesús. Amén. ¿Al don de profecía? El don de profecía nos aclara, y marqué aquí esta parte que voy a leerla 2 veces. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo comentamos también a grosso modo? El mismo poder que libera, que liberó, que sacó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que se nos promete a nosotros para la victoria, para nosotros poder creer en esto que Pablo acaba de decir. Bueno, ahora voy a leer la cita completa. Ese mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerto en delito y pecado. Efesios 2:1. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. Y eso usted puede encontrarlo bíblicamente haciendo referencia a Filipenses 3:10 y Romanos 8:2. El dominio del mal es quebrantado y por la fe en el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Eso está en El Deseo de todas las gentes, página 179 y página 180. No debemos pensar que nos salva nuestra propia gracia y nuestros méritos. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podemos desear. Fe y obra, página 35. Se necesitan hombres que amen a Dios, que no posean una religión enana y atrofiada, sino que siempre estén obteniendo nuevas provisiones de gratitud, de gracia y espiritualidad y energía, cumpliendo los mandamientos del Señor. Esa cita está en la Review and Herald del 19 de junio del año 1888. Interesante año es. Pero mire qué tremendo. ¿Qué tipo de hombres son los que se necesitan hoy? Que amen a Dios y que no posean una religión enana y atrofiada. Terrible. Una persona, hermanos, que tiene una religión enana y atrofiada, es una persona que siempre, toda la vida está esclavizada al pecado. No es libre. No es exitoso como cristiano. ¿Y por qué?
porque no está teniendo las provisiones que hay en la gracia. Que no está gozándose en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Así que es necesario, hermanos, que nuestra religión sea una religión viva, una religión llena de gozo, una religión que se pueda ver los frutos del Espíritu en nosotros. Así vemos que debe ser con aquellos que son libres del pecado, con aquellos que han resucitado a una vida nueva en Cristo. Bueno, yo creo que es un buen momento para orar, para darle gracias a Dios porque ya no hay condenación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque finalmente el cristiano en Cristo es un hombre libre de la muerte. Qué gozo nos da, Señor, y qué tranquilidad saber de que ya no estamos condenados, porque Cristo nos ha libertado. Ahora te pedimos, Señor, que nos gocemos en esta liberación, que nos deleitemos, Señor, en esta bendita gracia que nos ha hecho posible ser libres. Señor, te pedimos que vengamos a ti todo el tiempo, que estemos contigo en todo momento, que disfrutemos, Señor, de esta gracia, que disfrutemos de esta libertad. Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Te rogamos, Señor, que si hubiera algún televidente o radioyente que pues se condena a sí mismo todo el tiempo, cuando sabe que ya no hay condenación en Cristo, te rogamos, Señor, que tú le ayudes para que vuelva a experimentar el reavivamiento y el gozo del perdón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.